Tercer bloque de Alfil TV y es momento de meterse de lleno en el conflicto docente. Por eso tenemos aquí a Darío Ricardo. Darío, muchas gracias por venir. Gracias por venir. Secretario gremial de la UPC en un conflicto muy profundo en el que está metido la docencia, no solo con el gobierno provincial, sino también con el gobierno nacional. Darío, empiezo por acá. Dale. Se conoció la oferta, una oferta muy difícil porque el recibo de sueldo de los docentes es bastante difícil de leer. Sí. La primera oferta totalizaba, el gobierno les dijo, hay un 14,6 de aumento, ustedes repártanlo como quieran. Exacto. Bueno, ahora, esta oferta, si uno la pasa a números, ¿cuánto ves? ¿Es más del 14,6? ¿Qué número les dio cuando hicieron la cuenta? Primero habría que hacer el derrotero de dónde salimos. Salimos de esa propuesta. Bien. Pero bueno, eso es lo que rechazó, primero por una cuestión lógica. Nosotros tenemos un formato que tiene que ver con que consultamos a las compañeras y los compañeros, no en diciembre. Eso fue creo que un error. A partir de ahí rechazamos esa propuesta, tuvimos media esfuerzo, tuvimos distintas acciones. Nosotros de ninguna manera íbamos a aceptar una propuesta de manera compulsiva. Entendemos todo el contexto, ni hablar que lo entendemos. Quienes están con la comunidad educativa, con los padres, con los chicos, como nosotros. Pero era ilógico el formato y que nos rebajaran a esa propuesta original una parte importante. A partir de ahí, y por suerte, y con diálogo, porque estábamos totalmente abiertos al diálogo, nosotros queremos estar en la escuela y eso significa trabajar, y trabajar significa que estemos en condiciones, cobramos bien. Creo que el gobierno lo fue entendiendo y hay una propuesta que sí consideramos superadora, que la van a decidir, como siempre, y vuelvo a esto, por eso no lo hicimos antes, los compañeros y las compañeras en la escuela. Ahora, ¿cuál es el número? Tenés de todo. Nosotros hoy tenemos lo que se dio en la primera etapa, que no, más allá del rechazo, el gobierno lo dio, que tenía que ver con un 14,6, ahí nosotros estábamos 9 puntos y un poco más por debajo de lo que estaba firmado. Nosotros venimos trabajando para que eso se nos reconozca, eso de alguna manera lo empezamos a destrabar y está contemplado. Nosotros le decíamos al gobierno, a ver, nos parece bárbaro que haya una reforma, pensar una reforma educativa, pero con el bolsillo nuestro es imposible, con el laburo nuestro es imposible, eso se reconoce. Además, dentro de la pauta que ya se nos dio, el 4,6 que arrastramos, bien decís, se pasa a remunerativo, por lo cual aumenta, ¿sí?, el piso que nosotros tenemos. No es lo mismo un 10% remunerativo bonificable, un 4% no remunerativo, que si nosotros lo absorbemos. Además, el gobierno en esa absorción pone la parte que nos tocaría a nosotros de los descuentos, por lo cual es otro número. Nosotros esa complejidad salarial que decís la tenemos, es una cosa que estamos destrabando también. Si nosotros tenemos la posibilidad de tener doble cargo o acumulación, cobramos una parte sobre el 100% y una parte no cobramos el 100%. Pero ¿se hizo el ejercicio de traducirlo a un número para ver cuál es la diferencia en relación al 14,6? ¿Cuál sería ahora? A ver, tomando el 14,6, que ya lo tenemos, si vos te doy un ejemplo, si empezamos a destrabar el estado docente, que eso también empieza a destrabarse dentro de una propuesta que es integral, no es 23 y 24 separadas, debería haber sido así, pero no lo es. Vos sobre el cargo de maestra testigo tenés 30.000 pesos. Si vos acumulaste, tenés 30.000 que no tenías, más allá de la pauta, por lo cual ya significa a nuestros salarios una suma. Tenés ítems que son adicionales, remunerativos, docentes, etcétera, que esos suman un dinero que hace más de 11.000 pesos si los cobras o los dejas de cobrar. Es decir, hay una composición que empieza a destrabarse y que hace al dinero efectivo que vos tenés en el bolsillo y que no está por la pauta. Eso creemos que está bien. Y además, digo, como para aclarar, la propuesta contempla un porcentaje ya con fecha, que es a partir de abril, de lo que nosotros traíamos de arrastre de pauta que no se cumplió. Darío, pensaba en las asambleas de ayer, hoy, sí. ¿Cómo vienen reaccionando las bases? ¿Qué consideras que va a ocurrir el miércoles? Y por otro lado, ¿cómo está el panorama desde el punto de vista de la infraestructura escolar para este reinicio? A ver, tenemos una heterogeneidad y una variable, es lógico que por ahí se escuche mucho, capital, Dios atiende en Buenos Aires siempre y en todos lados, pero tenés una variable totalmente diferente, la educación está de punta a punta de la provincia y esas características hacen que compañeros que ven un dinero por una confección salarial, teniendo zona, teniendo etcétera, cómo lo conforman en el norte o en otros lados, no sea lo mismo que lo ve un compañero o una compañera que tiene un solo cargo y que anda a lo mejor, o un docente que anda viajando por todos lados en colectivo para acumular. Eso hace la disparidad también que tenemos en distintos lugares. Y cuando no se mezclan otras cuestiones, es decir, si yo no cobré en tiempo y forma porque arrastro algún problema, a ese docente le preocupa más cobrar que el aumento salarial, claro, y así. Pero de todos modos, sí está mezclado,
el componente nacional y el componente provincial están recontra mezclados, entonces nosotros estamos volviendo a la escuela y tratamos de explicarlo porque creemos que es la mejor manera, centrarnos y focalizarnos, que hoy tenemos un paro nacional el 26 y que tiene que ver con el componente nacional, porque si lo mezclamos quizás no nos vaya bien para el devenir de una propuesta que a lo mejor no tenemos que aceptar y que los compañeros deciden hacer una medida de fuerza. Eso por un lado. La cuestión de infraestructura también, una cuestión compleja, a lo largo y a lo ancho de la provincia tenés distintas características y distintos abordajes. Tenés escuelas que tienen problemas de arrastre, edificios viejos, con falta de mantenimiento, tenés otras escuelas que no tienen ese inconveniente, por lo cual no van a tener problemas en el inicio. Nosotros estamos trabajando, lo hacemos tradicionalmente, lo hemos hecho muy fuerte en estos días, con los compañeros de Capital y de Interior, mucho más en Capital, lógicamente tenés la mayor cantidad de personas, donde estamos abordando distintas situaciones, donde infraestructura está yendo y estamos siguiendo que sea el mejor lugar, que lo que se proponga y algo que creo que tenemos que cambiar como plan de obras se cumpla, ahí estamos trabajando sobre eso, y afectadas las escuelas que tenemos es donde estamos focalizando. ¿Con qué expectativa van a la reunión del martes con el Gobierno Nacional en Cetera? Ninguna. O sea, no estoy en el Congreso, de hecho no está el secretario general aquí porque viene el Congreso de Cetera, pero digo, sin ir a algún análisis o alguna percepción que yo pueda tener y la exprese desde lo político, ha sido una falta de respeto. Cuando uno tiene un gobierno que automáticamente a la educación le das el carácter de secretaría, le baja el rango de ministerio, ya ven por dónde viene. Y en términos generales, ¿no? Esta quita de los subsidios nacionales y lo que está pasando en general, ¿no? ¿Qué pasa en las escuelas públicas? ¿Se percibe un mayor movimiento de familias que de lo privado se van a lo público y aún ante esta demanda, recorte de... Es lógico. Recursos? Digamos, ni hace falta que yo te lo diga desde el sector que representa, una cuestión lógica. Una familia que va a una escuela de gestión privada, que es estatal, de gestión privada, en su gran mayoría tienen aporte, pero la cuota la tenés que pagar. Lo primero que calculo que van a hacer es tratar de garantizar el acceso a la educación de su hijo, pero yendo a la escuela de gestión pública estatal. Eso es lógico. Los recortes, algo bueno es que el gobierno provincial garantizó que quinta hora y otros elementos que además del FONID, que por ahí no se entienden para el común, volviendo a la complejidad de nuestro salario, nuestro trabajo, se garantizan por parte de la provincia si no viene. Eso nos dio alivio y nos hace que de alguna manera podamos estar más enfocados en la pauta y tratar de recuperar salario, así como lo del boleto educativo, que precisamente si la provincia no lo garantizaba, para nuestras compañeras y compañeros poner más dinero. Eso está, pero es lógico que nuestros compañeros son parte, además del sector específico, también padezcan todo lo otro. ¿Cuánto es el básico de un docente hoy? 334.000 pesos sin lo que tengamos que construir ahora y sin FONID. Que O no sea, es pobres. menor. ¿Las clases pobres. vuelven si no vuelve el FONID? Las clases hay, supongamos que hay arreglo con el gobierno provincial, pero el gobierno nacional no restituye el FONID, no lo podés adelantar. No hay otra, digo, al gobierno nacional, digo, la pregunta anterior, imagínense que lisa y llanamente desconoció la ley de financiamiento, es una ley, estaba el FONID, y a partir de ahí hubo un vaivén del presidente de decir, no doy más esto, no doy más aquello, nos convocan, no nos convocan, pero más allá de eso es imposible que no estemos dando clases solo por ese componente. ¿Y hay una vía judicial para reclamar el FONID o no? Sí, a ver, lo que vamos a votar son, por un lado, siempre en el marco de que nosotros bregamos porque esté en la escuela abierta, ahí está el PAICOR, ahí están los chicos, ahí está la comunidad educativa en un contexto como este, como álgido, como está, donde nosotros nunca le sacamos el cuerpo y siempre fuimos racionales. Creemos que vamos a reclamar lo que tengamos que reclamar a la nación, pero va a ser muy difícil que solo focalicemos ahí y no estemos dando clase por eso, porque además nunca ni por asomo lo nuestro es no dar clase y que no estén los chicos en la Pensaba en los números que me dabas recién, 330.000 el salario básico de un docente. Que Pensaba en la canasta básica total, alimentaria y demás, queda muy por debajo de todo. Exactamente, quedás por debajo, nadie lo discute, el tema es que no componés de esa manera, nosotros tenemos un cargo testigo. Claro. Que es una conformación que tiene que ver con una base que tomamos de cálculo. Es como si yo arranco la docencia media. Yo soy docente de escuela media, de SEGMA. Si arranco, quizás arranco con 3 horas cátedra porque es lo que a lo primero accedo. Evidentemente ese no es mi salario. Mi salario es con la conformación que después voy teniendo cuando puedo acumular. Es la lógica de un trabajo que tenemos que romper, que además de lo salarial tenemos que trabajar y creemos que podemos avanzar en eso y queremos que el gobierno
provincial tiene que tomarlo, que necesitamos una construcción salarial diferente desde el arranque, Y con no a los respecto años... a la paritaria nacional, ¿qué número esperan? Porque si pienso en la configuración del salario mínimo vital y móvil, también se quedó a ninguno. mitad Si vos de me camino. preguntás ¿qué número esperamos? No lo sabemos. Es un gobierno que el ¿Qué presidente número dice que no. propondrían los gremios provinciales? Siempre ten en cuenta una cosa, el salario que nosotros establecemos de CETERO es un salario que tiene que ver con un marco con el cual después arrancas, que nosotros en el caso de Córdoba no tenemos, estamos por arriba de eso. Sí. Lo cual siempre es una base de cálculo que nos establece un parámetro común. Es muy importante, no te olvides que más allá de establecerlo, después en base a eso y en base a los costos, tenés fondos compensadores y tenés otros elementos. Eso se discute en la paritaria nacional. Si vos me decías a mí, no espero ningún número, porque evidentemente en un gobierno nacional, digo, lo dijeron los entrevistados anteriores, no hace falta que lo diga yo, ¿Se que va a tirar abajo? yo creo que es solo un acting, más de lo mismo, de estar en los medios diciendo una cosa y haciendo otra, para ganar tiempo y que nosotros se nos diluya o pierda fortaleza el paro del 26, pero que efectivamente no nos van a llamar para decirnos, sí, miren, los docentes tienen que ganar esto, le vamos a poner este marco y vamos a enviar a las provincias, no solo el FONI del Fondo Compensador, Claro. evidentemente no va a suceder. Ojalá, y ojalá me equivoque, porque vuelvo a esto, nosotros siempre dimos clases, queremos estar en la escuela y sabemos dónde queremos estar, pero Poca creerlo, expectativa muy poco, positiva. en muy ese poco. sentido. Muchas gracias, Darío, por acercarte. Gracias a ustedes, a disposición, por favor. Gracias. Nos vamos al corte y llega la columna cultural junto a nuestro compañero Dirty Ortiz. Ya venimos.